Este teléfono costaba más que una casa. Estaba construido de oro, titanio y uno de los mecanismos más complejos de la relojería suiza. Sus creadores creían haber logrado algo imposible: construir el teléfono definitivo, uno que pudiera durar generaciones. Pero había un problema. En el mismo instante que salió al mercado, ya estaba condenado. Y lo extraño es que no fracasó por falta de dinero, no fracasó por la mala ingeniería, ni siquiera porque faltaran compradores ricos. De hecho, las mismas personas que gastan cientos de miles de dólares en relojes de lujo rechazaron este producto. ¿Por qué? Porque Celsius 16.2 cometió un error que destruye empresas hasta el día de hoy. Confundió lo que la gente admira con lo que la gente desea comprar. Y esa confusión convirtió una obra maestra de la ingeniería en uno de los fracasos más fascinantes de la historia del lujo. Esta es la historia de Celsius 16.2, el teléfono de $300,000 que quería ser eterno y nació muerto. Para entender a Celsius 16.2 hay que viajar a los años 2006 y 2007. Era una época extraña, los teléfonos móviles ya eran objetos personales importantes, pero todavía no habían sido completamente absorbidos por la revolución del smartphone. El iPhone acababa de aparecer, BlackBerry dominaba el mundo corporativo, Nokia seguía siendo un gigante, y muchas marcas de lujo pensaban que existía una oportunidad. Si la gente rica compraba relojes de cientos de miles de dólares, ¿por qué no comprarían teléfonos igual de exclusivos? Pero los fundadores de Celsius no querían simplemente fabricar un teléfono caro. Eso ya lo estaba haciendo Vertu. Ellos querían algo mucho más ambicioso. Querían fusionar la micromecánica suiza con la comunicación moderna. Crear un objeto nómada completamente mecánico. Un híbrido entre una obra maestra relojera y un teléfono móvil. La idea era fascinante y también profundamente polémica. Pero, ¿quiénes eran? Celsius 16.2 nació en Suiza. Su nombre utilizaba números romanos como referencia al universo de la relojería tradicional. La empresa reunió especialistas provenientes del mundo relojero de lujo, ingenieros, diseñadores y maestros relojeros. Su objetivo no era competir con Nokia, tampoco con Apple, ni siquiera competir con Vertu. Querían crear una nueva categoría exclusiva. Celsius estaba intentando construir algo eterno. Y aunque no quería competir, estaba luchando contra el enemigo más poderoso de toda la industria tecnológica: la obsolencia. Querían crear un objeto mecánico de colección que además pudiera hacer llamadas. Y ahí estaba el primer problema, porque para los coleccionistas de relojes, el teléfono era irrelevante. Y a su vez, para los compradores de teléfonos, la relojería era irrelevante. El resultado de años de desarrollo fue Celsius 16.2, LEDIX Y. Es probablemente uno de los teléfonos más extraños jamás fabricados. A primera vista parecía un teléfono tipo clamshell, es decir, con tapa abatible. Pero cuando se abría, ocurría algo espectacular. Un mecanismo mecánico visible entraba en acción. Engranajes, palancas, resortes, puentes y un turbillón completamente funcional. Era como observar el interior de un reloj de alta complicación, pero integrado dentro de un teléfono móvil. La empresa quería que cada apertura del dispositivo fuera una experiencia emocional, no una simple acción funcional, una ceremonia, una demostración de ingeniería. La pieza central era el turbillón. Para quienes no estén familiarizados con el término, un turbillón es una de las complicaciones más prestigiosas de la relojería. Fue inventado para reducir errores provocados por la gravedad. Hoy su función práctica es discutible, pero sigue siendo un símbolo de excelencia mecánica. Y Celsius decidió colocar uno dentro de un teléfono. Lo más impresionante es que el mecanismo estaba montado sobre amortiguadores. El problema era que el turbillón está diseñado para vivir protegido dentro de un reloj, no dentro de un teléfono, que pasa el día golpeándose en bolsillos, mesas y automóviles.
Así que los ingenieros tuvieron que resolver un desafío que nadie había intentado antes. Esto era fundamental. Los teléfonos reciben golpes, vibraciones y movimientos bruscos. Todo lo contrario a lo que normalmente soporta un reloj de alta joyería. Los ingenieros desarrollaron sistemas especiales para proteger el mecanismo. Era una hazaña técnica auténtica. Pero una vez más surgía la pregunta: ¿quién necesita esto? Otro elemento extraordinario era el llamado Remontage Pavilion. Cuando el usuario abría la tapa del teléfono, el movimiento mecánico realizaba una secuencia coreografiada. El mecanismo se armaba automáticamente mediante un sistema inspirado en la relojería tradicional. No era simplemente abrir un teléfono, era activar una máquina mecánica de precisión. Cada movimiento había sido diseñado para generar asombro. Era ingeniería convertida en espectáculo, una especie de teatro mecánico portátil. Y como corresponde al ultralujo, los materiales eran absurdamente exclusivos: titanio, oro, cristales de zafiro, componentes mecanizados individualmente, acabados realizados según estándares relojeros. Algunas versiones podían personalizarse enormemente. El nivel de fabricación se acercaba más al de un reloj de colección que al de un teléfono convencional. Cada unidad requería una enorme cantidad de trabajo manual, y eso ayudaba a justificar precios que podían superar los $300,000. Y aquí llegamos al corazón de la historia. ¿Qué intentaba vender realmente Celsius? No vendía tecnología. Apple hacía eso mejor. No vendían relojes. Patek Philippe y Audemars Piguet hacían eso mejor. Vendían exclusividad, vendían conversación, vendían estatus. Querían atraer a multimillonarios, coleccionistas y clientes que ya poseían superdeportivos, yates y relojes excepcionales. Personas para quienes el precio era irrelevante. Y aquí aparece una verdad incómoda sobre el lujo. El lujo no vende utilidad, vende significado, vende identidad, vende estatus, pero incluso dentro del lujo existen reglas, y Celsius estaba a punto de descubrirlas. El problema era la obsolencia. Un reloj mecánico puede durar 100 años, incluso 200. Un teléfono móvil, no. La tecnología envejece, las redes cambian, los estándares desaparecen, el software queda anticuado, las baterías se degradan y nadie quiere gastar cientos de miles de dólares en algo que se siente viejo después de pocos años. Ese fue el choque frontal entre ambos mundos. La relojería está diseñada para sobrevivir generaciones. La electrónica está diseñada para ser reemplazada constantemente. Celsius intentó unir dos filosofías incompatibles. Mientras Celsius desarrollaba su obra maestra, mecánica, durante años, el mundo estaba cambiando. En 2007 apareció el iPhone y de repente los teléfonos dejaron de competir por materiales, empezaron a competir por software. Celsius estaba perfeccionando engranajes. El resto de la industria estaba construyendo el futuro. Celsius no fracasó por una razón tecnológica, fracasó por una razón natural del mercado. Y aquí fue donde Celsius descubrió algo devastador. Los multimillonarios estaban dispuestos a gastar $300,000 en un reloj, pero no en un teléfono. ¿Por qué? Porque estaban comprando dos cosas completamente distintas. Con el paso de los años, la empresa desapareció del radar. El mercado de smartphones avanzó demasiado rápido. Cada nueva generación hacía que el concepto resultara más difícil de justificar. Lo que parecía futurista en 2009 parecía antiguo en pocos años después. Y esa es una sentencia de muerte para cualquier producto tecnológico, incluso para uno construido como una obra de arte. La historia de Celsius 16.2 demuestra una verdad incómoda. La innovación no consiste en juntar dos cosas extraordinarias, consiste en juntar dos cosas que pertenecen juntas. Celsius tomó la precisión centenaria de la relojería suiza y la combinó con una industria donde todo envejece en cuestión de años. El resultado fue una obra maestra, un objeto fascinante,
un milagro de la ingeniería y un fracaso comercial, porque al final descubrieron algo que ningún mecanismo podía evitar. Un reloj de lujo lucha contra el paso del tiempo. Un teléfono depende de él. Y cuando intentas convertir un reloj en un teléfono, el tiempo siempre gana.